Muy pero muy buenos días, audiencia. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bárbaro, en este jueves 25 de junio del año 2020, aquí, como siempre, siempre estamos con vos. Una gentileza de siempre en Domingo Radio Producciones, para que usted esté enterado del acontecer, de lo que pasa en la Argentina. Y como usted siempre sabe, en la semana tenemos programas especiales con personalidades, a efectos de ir viendo lo que pasa en la Argentina, consustanciarnos con sus situaciones sociales, estando al lado de los más vulnerables, de los que menos tienen, reflejando una Argentina que todos queremos mejorar. Por eso hoy al programa le hemos puesto un título: Bases para un mejor país. Y para eso convocamos a la señora Nidia Margarita Sosa, que es la presidente del Partido Demócrata Cristiano a nivel nacional. Y vamos a hablar con ella del acontecer político, del acontecer nacional, del acontecer social. La Democracia Cristiana es un partido que fue fundado en el año 1954, un día 9 de julio, y que a partir de allí empezó a crecer. Y hoy quiere volver a reverdecer viejos laureles, donde ha tenido figuras protagónicas en la Argentina, como Atilio del Oro Maini, Angélica Fuseli, Manuel Ordóñez, Ambrosio Carranza, José Antonio Allende, Oscar Puigros, Horacio Soeldo, Augusto Conte, Luis Arnaldo Lucena, Carlos Aullero, Arturo Ponsati y más actualmente el diputado nacional Juan Brugue. Le damos la bienvenida a Nidia Margarita Sosa. Muy pero muy buenos días. Un gusto de tenerlos con nosotros aquí en Siempre Estamos con Vos. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto le agradecemos la atención de habernos atendido. Sé que por referencias ustedes se están moviendo hoy, aún sin ser gobierno o sin ser parte de la oposición, pero que están trabajando arduamente en lo social, en los lugares de necesidad. Y esto habla bien de ustedes, que más allá de no tener un protagonismo político importante, discúlpeme el término, sí lo tiene a nivel social. Y eso vale mucho, porque en la Argentina necesitamos una reforma política profunda, no solamente en ese lugar, sino también necesitamos cambios profundos en toda la... ¿Cómo le podría decir? Porque esto es tan difícil de explicarlo. En todo el ámbito de la política, en todo el ámbito judicial, en todo el ámbito de la economía, en todo el ámbito dirigencial, en la educación, en la salud. Bueno, Argentina requiere cambios importantes y que nadie quiere pagar el costo, ¿no? Una pregunta, ¿no? Porque yo creo que en esto hay que diferenciar. No es lo mismo cargo que carga. Eh, yo creo que aquel político que asume un puesto de eminencia, llamémosle una secretaría, una gerencia, lo que usted crea dentro de un puesto político, no es un cargo para cobrar el día 30 y ponerse el dinero del bolsillo, sino que tiene que ser una carga, porque fue elegido precisamente para, de alguna manera, complacer las necesidades que la sociedad le impone a través del voto.
sino que cada uno que llega a un cargo realmente tiene sus funciones, que son muy importantes y que se la debe a la gente, a la sociedad. Estamos completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo me muevo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Tengo entendido, usted es oriunda de Santa Fe. Así Eh, es, Santo Tomé, al lado de Santa Fe, nosotros nos separa el puente carretero de la ciudad de Santa Fe, estamos muy cerquita. Generalmente la mayoría de la ciudad de Santo Tomé presta servicio en la administración pública, generalmente todo el área de administración pública provincial está en la capital, que sería a unos 5 kilómetros de acá de Santo Tomé. que está cerquita, está ahí nomás. Acá en Buenos Aires sería muy cerca del ámbito también de todo lo que se mueve en Cava, en la ciudad de Buenos Aires. Pero el tema es que nosotros apreciamos aquí en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, hoy llamada AMBA, con el tema del COVID y demás, que hay extrema pobreza, que no es de ahora, es de hace muchísimos años, gente en extrema necesidad, hacinada, sin cloacas, sin agua, sin posibilidad de estudios o lejana o remotamente, salvo que tenga padres realmente que se esfuercen mucho para poder llevar a sus hijos a tener clases, más allá de la ayuda social que el gobierno le puede dar, que tal vez en algunos casos es utilizada para los niños y otra cosa en otros motivos o por otras necesidades no le llega a los niños. ¿En Santa Fe es el mismo panorama? Exacto, sí, sí, tal cual. Pero además, con respecto a esto de las ayudas sociales y la planificación que hace para ayudar a los que se supone los más vulnerables, generalmente esas ayudas no llegan a otros lugares que están muy separadas de los centros muy urbanizados. Por ejemplo, ustedes ahí tienen producto del éxodo, la gente cree que cuando llega a las grandes ciudades va a satisfacer mejor sus necesidades, pero llega a una ciudad donde estructuralmente no está preparada para recibir ese caudal de gente y entonces pasa eso, no hay estructuras edilicias, no hay cloaca, no hay servicio de agua, no hay servicios eléctricos. Eso es producto de que hay muchas zonas tanto del interior del país y lo mismo pasa acá en Santa Fe, que están muy alejadas de los grandes centros y la gente no tiene transporte, no tiene comunicaciones adecuadas, no tiene colegios cerca, entonces busca acercarse a los grandes centros a través de un éxodo que se produce y realmente lo único que hacen es colapsar esos centros urbanos. Porque nos pasa acá en Santa Fe, hubo un momento que llegaron a lo mejor 44.000 personas y para una ciudad como Santa Fe eso produce un colapso. ¿Por qué? Porque no hay vivienda, las viviendas se van a lugares muy precarios donde realmente no hay agua corriente, no hay cloaca, no hay servicio de luz, transporte, entonces se genera todo un problema. Por eso hay que pensar planificadamente las ciudades. Sí. Ahora usted como presidente de la democracia cristiana, ¿qué medidas están ustedes elaborando? Y me imagino que las estarán instrumentando y elevándolas al Poder Ejecutivo o al Congreso mediante el representante que tienen. Yo sé que la democracia cristiana en la ciudad de Buenos Aires está muy activa, al menos en redes sociales leo permanentemente sus comunicados, su forma de querer colaborar, no agresiva, sino como debe ser o como tenemos que aprender a hacer los argentinos, sumando ideas, porque yo creo que la suma de ideas, aún ideas contrapuestas, llevan a resultados y llevan a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, la suma de pensamientos, ¿no? Elaborados en pos de la necesidad y en pos de la gente. Así es como se debe de gobernar en forma democrática. Y yo veo que la democracia cristiana lo está haciendo con altura, sin pelear, pero dando salidas, probando salidas nuevas, en las cuales en la Argentina venimos repitiendo recetas hace más de 70, 80 años. Así, no, nosotros, dado la característica y los fundamentos filosóficos de nuestro partido, la verdad que tenemos mucho trabajo, en el sentido de que, primero, tema de la vida, ¿no es cierto? El tema
del aborto, también en las personas mayores. Hemos estado con el tema por allí del tema de que se quería incorporar la prostitución, menos mal que ese tema se resolvió, pero también hay proyectos en la Secretaría de los cuales se está viendo posibilidades explotar zonas que no están explotadas, como por ejemplo sería la plataforma marítima, que nosotros estamos viendo cómo vienen desde lontananza a buscar los recursos naturales nuestros, y nosotros que tenemos muy cerca todos esos recursos, no aplicamos o no tenemos la capacidad para poder explotarlo. Y entonces sería una salida importantísima, porque nuestro país dejaría de estar tan endeudado, y realmente la independencia que le falta a la Argentina es por la gran deuda externa que vamos acumulando. Entonces terminan metiéndose en nuestra vida política, en nuestra educación, en la planificación de nuestra familia. Ese es un verdadero karma que tiene la Argentina. Yo estuve viendo la semana pasada un programa, también por las redes sociales, que el secretario general de la Democracia Cristiana de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Carlos Traulci, está impulsando el tema marítimo que usted acaba de nombrar, y lo cual me parece una excelente idea, porque nosotros acá, como en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos tapado el Río de la Plata prácticamente, y durante muchísimos años lo tuvimos escondido. Bueno, ahora con la apertura de Puerto Madero está más cerca y más accesible, pero también nosotros tenemos como un paredón, como un muro hacia nuestra plataforma continental tan rica y que está siendo explotada por otras potencias, y no tenemos, primero, que no hay una política de Estado, y segundo, que no contamos con los recursos materiales como para poder vigilar esa plataforma marítima que está diezmada prácticamente por chinos, chinos por sobre todas las cosas, pero infinidad de países vienen a pescar a nuestra costa, a nuestra plataforma continental, y no tenemos manera de cuidarla. Claro, porque realmente, por lo que dijo, una política de Estado, acá todo es coyuntural, entonces nunca se piensa al mediano o largo plazo, y realmente acá nosotros necesitamos contar con herramientas como para poder aprovechar nuestros recursos. Argentina es uno de los países privilegiados por la naturaleza. Nosotros tenemos variedad de clima, variedad de suelos, y realmente no están explotados, porque y pasa como estábamos planteando con lo que se está trabajando en la Secretaría, del tema de la plataforma marina, que podría darle una vía de escape a todas estas problemáticas que tenemos en Argentina. Sí, no solamente, Nidia, es el tema de la pesca, porque eso conlleva a un montón de otras actividades ligadas a la pesca que obviamente mueven la economía. Me refiero, por ejemplo, Argentina desmanteló toda su flota mercante. Argentina desmanteló los astilleros prácticamente, el astillero Pedro Domecq, el astillero de Río Santiago. Hay un montón de astilleros prácticamente parados, donde antes se trabajaba arduamente en ellos, que generaba mano de obra, e incluso venían de otros países a hacer las reparaciones pertinentes para los barcos o de mantenimiento. Hoy eso prácticamente está varado y parado, sumado a los aconteceres que hemos visto en algunos sindicatos, que en lugar de apoyar las gestiones presidenciales o las gestiones de gobierno para poder activar esas actividades, valga la redundancia, lo único que hicieron fue poner palos en la rueda, como siempre, ¿no? Derechos, derechos más derechos, y se olvidan de las obligaciones. Esto es algo que en la Constitución Nacional está muy, pero muy bien marcado. Un 50% de derechos y un 50% de obligaciones, que esto debe ser la balanza justa, ¿no? Y hablando de justa, también la justicia. Le cambio de tema, ¿no? Nidia, la justicia está parada. La Argentina requiere tener que la justicia esté trabajando. Hay tantas cosas esenciales que por ahí son superfluas. Tenemos una economía parada y una justicia que sigue cobrando y no trabaja. Sigue de feria, está de turno y nada más, habiendo tantos problemas en la Argentina. Así es, pero
cierto?, producto de los mismos males que tenemos, porque la justicia hace tiempo que ha dejado de ser justa y obviamente arreglan sus situaciones personales y no trabajan, son los que mejores cobran, son los que no pagan el impuesto a las ganancias y cuando tienen que decidir generalmente lo hacen, ¿no es cierto?, ya sin esa, hoy planteábamos la importancia de un cargo. Antes cuando nosotros hablábamos de un juez, todos sabíamos que era un cargo honorable y que muy pocas personas podían llegar a esa situación, solamente los muy capaces. Hoy eso han desvirtualizado tanto esos cargos que para la sociedad no representan nada, porque generalmente están manejados por un dedo político. Entonces realmente la verdad, si nosotros no tenemos un marco jurídico que no le cree la gente adentro del país y no creen los de afuera, entonces mal vamos a poder conseguir nosotros capitales que vengan de algún lugar si no tenemos un marco jurídico serio. Sí, estoy de acuerdo con usted. Con relación a las elecciones legislativas del año 2021, más allá de que hay algún globo de ensayo diciendo que se suspenderían por el tema de la pandemia, cosa que yo no creo que pase, ya me imagino que la democracia cristiana está trabajando firmemente, más allá de los, como dijimos, del cargo-carga de sus listas, pero que está trabajando arduamente para ganar lugares y posiciones en estas legislativas del 2021. Sí, nosotros en este momento le estamos dando mucha prioridad a la recuperación de distritos. Hay una bastante ola favorable, vamos a decir, de querer trabajar en los distritos donde nosotros no tenemos la personería. En función de esto, sí, obviamente después vamos a analizar el tema político y bueno, veremos qué es lo qué importa y qué injerencia podremos tener en las próximas legislativas. Usted hizo un comentario cuando empezábamos esta entrevista. Yo no lo pasé por alto, pero obviamente respeté que usted hiciera la presentación de vida, pero tocó un tema que la sociedad estuvo muy convulsionada y que creo que va a volver a estar convulsionada si el presidente de la Nación, el doctor Fernández, sigue con esta propuesta, y me refiero al aborto. Sí. ¿Qué piensa usted? No, no, nosotros obviamente creemos que sí, que van a volver porque este tema desde hace tiempo lo vienen trabajando, lo vienen haciendo y hay mucha influencia exterior de muchas organizaciones. Ahora, nosotros estamos, ¿no es cierto?, en contra del aborto, sí a las dos vidas, como siempre están los principios ideológicos de nuestro partido, por eso nosotros decimos hace 66 años que nosotros defendemos la vida y lo vamos a seguir haciendo, obviamente con toda la energía, es decir, rechazando. Creemos que si no hay vida, no hay sociedad, y si no hay sociedad no habrá pueblo, porque realmente si no se protege la vida, nosotros somos una nación demográficamente insuficiente, vamos a decir, tenemos kilómetros cuadrados y no tenemos gente, y si nosotros apoyamos una iniciativa de que realmente no se respete la vida o que se apruebe una ley de aborto, entonces nuestro país será en algún momento un país fantasma. Sí, obviamente estamos de acuerdo con eso, pero yo le remarcaría que para que haya una ley de aborto, primero se tendría que cambiar la Constitución Nacional, porque si bien yo no soy abogado, pero sí he leído la Constitución Nacional muchas veces para tratar de entender un poquito más. La Constitución Nacional defiende la vida desde la concepción, tengo entendido, por lo cual esa ley sería completamente contraria a la Carta Magna que nos rige, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero no se olvide que estamos en la Argentina y el hecho es que las leyes están, pero en la práctica se producen otras cosas que las vemos, que ocurren y que realmente es como que son leyes paralelas y las prácticas son paralelas.
¿Usted se refiere concretamente al ILE? Yo me refiero a que se siguen practicando abortos, se siguen haciendo, se prioriza el aborto incluso por encima del COVID-19, porque cuando hablamos de estuvimos encerrados 100 días, como que el propósito era proteger, ¿no? Pero por el otro lado se prioriza, ¿no es cierto?, los abortos, así que el que ingresa a un hospital tiene asegurado la cama si va por un aborto. Entonces, hablo de eso y nosotros no tenemos aprobada la ley de aborto. Claro, Pero sí exactamente. tienen un protocolo que cumplimentan. No ha sido ley. A mí me llamó muchísimo la atención, y hablando del COVID-19, ¿no? No estamos mezclando porque todo tiene un hilo conductor. Sabiendo que tarde o temprano iba a llegar a la Argentina y donde fue de alguna manera dejada de lado en un principio, declaraciones del ministro de Salud donde decía que estábamos muy lejos y que a él le importaba mucho más en ese momento el tema del dengue, que es cierto, era importante el tema del dengue en verano en la Argentina, y se dejó un poquito de lado el tema COVID-19, donde para mí se tendría que haber abierto el paraguas mucho antes del 20 de marzo. En el gobierno de la provincia de Buenos Aires se compraron miles y miles de pastillas abortivas y se privilegió otro tipo de presupuestos antes de tomar las precauciones debidas con el COVID-19. Esto, a mi entender, ha sido una irresponsabilidad y hoy se están pagando las consecuencias. Totalmente. Además, verdad, más allá de marzo que decíamos, sabíamos por dónde iba a entrar el virus porque todo el mundo nos estaba alertando. Es decir, el virus está cuando estaba, es decir, no podemos decir que está lejos cuando sabemos que la gente cómo se mueve, es decir, que llegó a Europa e inmediatamente llegó a la Argentina. Y no se tomaron los recaudos. Se sabía que el virus iba a entrar por los puertos y por los aeropuertos, que era donde venía la gente de otros países. Y no se previó eso. Después nos tuvieron encerrado a todos durante 100 días. Destrozaron la economía. Las ayudas sociales no llegó a los lugares donde no tiene acceso la gente. Por ejemplo, para hacer un trámite tenías que tener una computadora, tenías que tener wifi o tenías que tener una red para poder hacer un trámite. Hay gente que en algunos lugares no tiene ni luz. ¿Cómo va a tener para llegar? Entonces hay gente que se la encerró, no se le resolvió ningún problema y aparte no te dan asistencia por ninguna otra causal. Es como que el COVID-19 eliminó todas las otras patologías. Es decir, acá nadie te tiene por otra cosa. Lo único si va alguno por el COVID-19. Usted sabe que coincido con usted, no obstante creo que el presidente Alberto Fernández en un primer momento se puso al hombro este tipo de cosas cuando vio de alguna manera la disidencia o la falta de tener un hilo conductor en común con relación al COVID-19. Yo obviamente apoyé la cuarentena al principio, pero luego comenzaron a jugar distintos aspectos políticos dentro del partido gobernante, a mi entender, vuelvo a repetir, a mi entender, lo cual produjeron esta situación de incertidumbre que nos ha llevado un esfuerzo tan grande a los argentinos, como usted dijo, 100 días, y no tener los resultados, porque a mi entender no se testeó como se debía. Se pensó que con el encierro la gente iba a cumplir, lo que en gran medida se cumplió, pero hay lugares de hacinamiento donde era imposible tener bajo control el no contagio, porque Por si supuesto. la gente no tiene medidas de higiene, convive en 4 metros o en 16 metros cuadrados 5 o 6 personas, tienen que salir a trabajar, porque evidentemente tienen que ir a solventar su vida. Y no está mal, no está mal que así lo hagan. Porque mucha gente dice, todos los que viven ahí son todos... No, no, no es así. La gran mayoría son toda gente de trabajo, son gente de bien, que necesitan tener y honrar el trabajo día a día. Entonces esto era previsible y no se contuvo a la gente que se tenía que contener. Me refiero a los lugares
de mayor necesidad. Y hoy esa gente está pagando las consecuencias. Y bueno, y ahora las vamos a volver a pagar con una economía diezmada, con una economía donde uno no ve la salida, donde hay gente que hace 90 y pico, casi 100 días que está sin trabajar, sin facturar, empresas que van a ir a la quiebra directamente porque la ayuda, si bien el gobierno en algunos casos lo ha hecho, en otros no, la emisión constante de dinero va a llevar desgraciadamente a un golpe inflacionario muy fuerte y ningún país en el mundo, porque han sufrido el COVID también, y viendo la inestabilidad argentina, menos van a querer invertir aquí. Totalmente, totalmente. Además, cuando se habló de salud o economía, no se puede entrar en esa dicotomía, porque todos sabemos, hasta el más pequeño acto que hace la iglesia, necesita detrás de alguien, del aporte de alguien para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo pueden decirle a la gente? Es muy fácil encerrarse en una casa qué sé yo, de 2000 metros cuadrados, donde vos tenés una cantidad de habitaciones, donde tenés jardines, que en un lugar donde estás hacinado no tenés agua, no tenés los alimentos, no tenés luz, no tenés agua lavandina, no tenés jabón, porque pasaba por lo más elemental que a la gente le falta. Porque además se encareció muchísimo, todos aquellos elementos necesarios para protegerse se encarecieron. Y bueno, las ayudas fueron, como decía, a los centros urbanos donde los tienen registrados, donde la gente puede acceder. Pero hay muchísimos lugares donde la gente no tiene transporte, que no tiene vías de comunicación, que no les ha llegado ninguna ayuda y estaban obligados a estar encerrados. Exactamente, exactamente, coincido con usted. Veremos qué pasa el día viernes, el día de mañana, estimo, el presidente de la República comunicará la extensión de la cuarentena y a qué fase vamos. Sé que hay disenso entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional por las medidas a tomar, porque entiende el gobierno de la ciudad que más allá de hay que cuidar, por supuesto, a la gente, también la economía juega un papel fundamental, porque luego no todos piensan y dicen, y no está mal, que hay que cuidar a la gente, que hay que cuidar la salud, que está primero eso antes que la economía, pero también yo creo que hay que buscar un equilibrio, porque si a todos se les hubiera ayudado de la misma manera, bueno, después le ponemos el pecho todos juntos a la hiper o a lo que venga, pero habiendo sectores diezmados, va a ser muy difícil luego la ayuda, va a ser muy difícil incluso en la justicia que sigue de vacaciones, los juicios que va a haber al Estado, porque evidentemente el Estado es el que provoca esta situación. ¿Y eso quién lo va a pagar? Nosotros. El Estado no es que tenga una caja, los políticos que están de turno sacan el dinero del bolsillo. Eso va de la recaudación, de la gente, de la necesidad, y que va en desmedro de la salud, en desmedro de la educación, en desmedro de la obra pública, en desmedro de las atenciones sociales. Si bien hay organizaciones, perdón, Nidia, si bien hay organizaciones, ONG, incluso iglesias, grupos religiosos, llamémosle, no me gusta la palabra religión a mí, pero grupos de fe que están ayudando y toman el rol que debería tomar el Estado. Entonces, la situación no es tan fácil, no es tan fácil la situación. No, totalmente, pero además proteger a los trabajadores. Es decir, acá hay mucha gente que se ayudó a los que se consideraba vulnerables, pero también quedaron muy vulnerables todos aquellos que no podían trabajar. Entonces, como que el empresario creen que es millonario y hay gente que tiene a lo mejor una pyme que se quedó sin su sustento, no pudo pagarle a sus empleados. Entonces, la situación es muy grave. Si no se planifica la economía, si no se tiene idea cierta de cuál es la realidad de cada una de las ciudades del país y qué acontece con cada uno de ellos, no se pueden tomar medidas tan arbitrarias y que realmente condenar a la sociedad a la pobreza, al no tener los elementos, a la no salud, porque no están atendiendo otras patologías.
vidas, es decir, como que pareciera que lo único importante es que la gente no se muera de COVID-19, pero el tema es que la gente se muere de todo y no están atendidos. Las obras sociales, bien gracias, los sindicatos, bien gracias. Acá, por ejemplo, las empresas de servicio han llegado a las facturaciones con incrementos tremendos cuando se dijo que se iba a considerar, es decir, entre todos tendríamos que haber tratado de soportar esta etapa, pero no fue así. Tampoco el gobierno que sigue mandando los impuestos y todo totalmente actualizados. Sí, tal cual, tal cual. Y es más, hay empresas de servicios que están mandando cortes por falta de pago cuando se había hablado que se corrían todo este tipo de situaciones. Yo tengo un montón de gente, de oyentes y gente que está viendo, obviamente, el programa con un montón de preguntas, con consideraciones hacia usted como mujer presidente de un partido político donde obviamente se alaba esta situación, donde se ve cómo se ha avanzado en materia de igualdad en la Argentina, en el campo político y en todos los campos. La mujer, por supuesto, ha logrado ese término de igualdad, aunque sabemos que todavía no es así, todavía hay una sociedad que se resiste, pero que realmente la mujer se lo merece por un montón de situaciones que no vamos a elaborar ahora. Pero yo tengo algunas preguntitas que me están haciendo, más allá de los saludos que la gente le manda y que evidentemente, si los empiezo a nombrar a todos, yo creo que la importancia es tenerla a usted y que usted nos dé sus pareceres. Pero yo tengo aquí un abogado que me está preguntando cuál es la opinión de la democracia cristiana en cuanto a la sanción penal de las personas que interrumpen el embarazo. Bueno, lo que pasa es que la sanción penal estaba prevista, pero creo que eso ya es como que ahora está en una etapa de impas. No hay sanciones penales. Ujú. O sea, usted, más allá de eso, que hoy no hay, ¿usted opina que debe haber una sanción para aquella persona que interrumpe un embarazo? Mire, estos son temas muy delicados, en el cual nosotros, porque la persona por ahí, cuando lo hace, hay muchos casos muy delicados en cuanto a la vulnerabilidad de la mujer. Por eso nosotros todo lo que hemos tratado de hacer es fijarnos que la mujer embarazada necesita toda la contención posible para no llegar a esa situación, porque hay situaciones muy difíciles, entonces no podemos hablar de una penalidad si no vemos un caso específico. Lo que estamos sí en contra es de todas estas organizaciones que están auspiciando de alguna manera o incentivando a personas que por ahí son muy vulnerables a cometer un delito. Seguro, seguro. Seguro, sí. Porque vamos a decir, cuando uno está muy mal, cuando uno no tiene los recursos, cuando es rechazado de todos lados, obviamente que si a alguien le vienen con la solución mágica a sus problemas, en ese momento de vulnerabilidad, la persona no está el 100% para decidir claramente lo que está ocurriendo. Entonces, en principio, es no propiciarlo. Después, respecto a las víctimas, eso se tiene que analizar. No se puede, ¿no es cierto?, decir, sí, la penalidad es tanto. No, hay que considerar cada caso en particular. Sí, yo opino que tiene que haber una red de contención, que el Estado tiene que tener gente capacitada para la contención de este tipo de casos. Sería una buena salida el tema de tener una ley adecuada para adopción en este tipo de casos y obviamente el Partido Demócrata Cristiano que está fundado en valores cristianos precisamente, la misericordia y el amor es fundamental, la contención es fundamental en este tipo de Claro. casos. Sí, Eh, nosotros, bueno, le interrumpo porque el doctor Brugge presentó, cuando, en el momento de ser diputado nacional, muchísimos proyectos de ley para que el
el tema de la contención y además el tema de la adopción. Y la Ujú. adopción, ¿no es cierto?, anticipada o prematura, para darle, ¿no es cierto?, la ayuda a la persona que, vamos a decir, está vulnerable y que por ahí antes que tome una decisión, ¿no es cierto?, que generalmente todo ese tipo de decisiones lo único que hacen es quitarle la tranquilidad, a las mujeres, porque la mujer que creo que comete o que hace un aborto, no volverá a ser nunca más la misma persona. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Las circunstancias o las consecuencias, mejor dicho, psiquiátricas, psicológicas, incluso del cuerpo en la mujer, son irreparables. Es difícil esta situación, es muy difícil. Tocando otro tema, usted habló de el tema que solamente se le está dando importancia al COVID y aquellas personas con enfermedades crónicas han sido descuidadas y eso es algo que yo creo que se debería rever porque si bien los médicos que están expuestos por ser no solamente esenciales, sino por ser más que necesarios para la atención de la gente, yo creo que no se debería haber cancelado la atención en los lugares, en los hospitales o en las obras sociales. Si bien es la necesidad de camas en las unidades especiales, obviamente es necesario, pero más allá de los llamados telefónicos, que a mí me consta que el PAMI hace con los afiliados cuando tenían el turno y no podían concurrir, no es lo mismo con aquellos crónicos que necesitan no solamente del tratamiento, sino de la vista del profesional in situ, más los estudios requeridos para eso, donde en este momento están suspendidos, y que realmente vamos a tener ahora en esta época que vienen las enfermedades respiratorias y otro tipo de enfermedades producto del frío, vamos a tener también una ola de gente en necesidad. Totalmente, pero aparte, porque venga un virus, que convengamos que nosotros no estamos exentos tanto de tener distintos virus, pero si viene un virus es como que dejamos de vivir. Es decir, que yo, por ejemplo, estaba de acuerdo, bueno, los primeros 15 días, pero después no se puede, es decir, es como que algunas personas, el virus no las iba a atacar, entonces podían trabajar, podían estar, podían hacer cosas. Es que hay que tomar los recaudos necesarios para protegerse. Cuando hablaban de los adultos mayores, digo, si los adultos mayores, obvio que sabemos protegernos. Sí, sí. ¿Cuáles son las ayudas que hace el Estado al adulto mayor, más de cercenarle generalmente los derechos? Yo creo que si no se cercenaran tanto los derechos de los adultos mayores, tendrían psicológicamente, anímicamente, una capacidad mayor para pasar cualquier circunstancia adversa. Pero todo lo contrario, es decir, que yo no creo en esas ayudas. Para ir redondeando, tengo una pregunta más y luego vamos a la pregunta final. Me preguntan qué propone hacer respecto a las personas que están hacinadas en hábitats pequeños durante la pandemia. No, realmente la urbanización, hay personas que están encargadas de ver las posibilidades, ¿no es cierto?, que da la zona y la región de que realmente tengan, por lo menos, ¿no es cierto?, los servicios esenciales. Pero bueno, ese tema habitacional es un tema, ¿no es cierto?, que hay organismos y personas que se deberían ocupar de esto. Otra Yo no pregunta. le puedo dar una solución porque ustedes se imaginan que en cada ciudad, en cada comunidad, se presentan distintas situaciones que son adversas. Por eso cuando le hablaba de una política del mediano y largo plazo, tiene que prever todo eso, saber que este éxodo de personas cerca de los centros urbanizados tiene que ser controlada y cuidada. Esas situaciones no es por el COVID-19 que se producen. Estas situaciones las venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo y no se le dan las soluciones.
Sigo con las preguntas. Mire, esto se extiende, pero que realmente aquellos que nos están viendo también merecen la consideración que están escribiendo. También me preguntan qué opina respecto de las políticas llevadas a cabo en los países limítrofes frente a la pandemia. Mire, yo creo que cada uno, ¿no es cierto?, atendió y tomó decisiones. De cualquier manera, hay algunas cosas que nos llegan que son verdad, otras que nos llegan que no son tan ciertas. Yo creo que sí, que había que tomar los recaudos necesarios, que hay que darle a la población los recursos para que se protejan, pero me preocupa más lo que nos está ocurriendo a nosotros, porque los otros han resuelto de una manera u otra, han resuelto y no tienen el país más afectado por la economía después de esta pandemia somos nosotros. Yo creo que, modestamente, en mi opinión, que Uruguay fue uno de los que lo resolvió de una manera muy pero muy buena, más allá, sin denostar al pueblo uruguayo, que los considero realmente hermanos y los considero como si fuéramos uno solo, así como ellos también piensan lo mismo. Son menos habitantes, un 10% tal vez, un 15% de nuestros habitantes, pero las proporciones serían iguales y ellos tuvieron realmente un manejo, creo que muy correcto de lo que es la pandemia. A mi entender, no sé lo que usted piensa, Nidia. No, 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 totalmente de acuerdo, porque en principio ellos no tenían nada, después se presentaron los brotes y les supieron dar la solución. Y aparte no fue tan extremo el encierro que sufrió la población. Es decir, yo en principio acá era como que todos aplaudíamos la primera etapa de este encierro, pero es como que después no resultaba lógico para nadie porque la gente necesita salir a trabajar, la gente estaba sufriendo, la gente veía cómo perdía sus empresas, sus negocios, que no lo iba a poder resolver. Y eso no solamente lleva a que se bajen las defensas. Nosotros, una de las características que decían, el estar adentro, el estar cuidado, ver de la manera de estar con las defensas altas. ¿Cómo puede una persona que está viendo que no le va, que se le van a arrebatar el negocio, que los impuestos, las cargas son elevadas, que no tiene para darle de comer a sus hijos, va a tener las defensas altas? Entonces, si no se hace una cosa planificada y organizada en función de lo que nos estaba ocurriendo, que me parece que fue grave en todo el país, pero acá no, en todos los países, es decir, especialmente en Europa, fue gravísimo. Pero no nos olvidemos que nosotros tenemos anualmente tenemos distintos virus y cosas y vamos a decir, y problemas económicos que los otros países no lo tienen. No podemos mirarnos en los espejos de esos países. Bien. Le hago, bueno, la última pregunta, que es la base del programa de hoy y el título que le hemos dado. ¿Qué piensa Nidia Margarita Sosa como presidente del Partido Demócrata Cristiano y hablando en nombre del partido, no lo que piensa personalmente, obviamente? ¿Cuáles serían las bases para que tengamos un mejor país? Bueno, primero empezar respetando la vida. Nosotros creemos que acá en este momento, no solamente en Argentina, sino no se está respetando la vida, que es la conexión que tiene el hombre, ¿no es cierto?, con Dios. Y que es la base de las sociedades. Y de ahí, además, tenemos que comenzar a ser un país con una organización social, donde realmente tengamos un marco jurídico, que se respeten las leyes, que no estemos sujetos a las decisiones de muy pocas personas, que se planifiquen las cosas. Nosotros tenemos que trabajar, es decir, lo dije hoy, la naturaleza ha sido muy generosa con Argentina. Nosotros tenemos posibilidades de salir adelante si trabajamos seriamente, si no pensamos coyunturalmente en las próximas elecciones legislativas o elección de presidente, sino que tenemos que pensar en un país a largo plazo, tratando de que lo que
estábamos hablando hoy, que se ha perdido la flota mercante, que se pierde todas esas estructuras, hay que recomponerla. Tenemos que tener, por ejemplo, el transporte, que es fundamental a todas las ciudades del país. Hay gente que está incomunicada, es decir, se había comenzado a trabajar con el ferrocarril, después por decisiones de grupos minúsculos no se toman en cuenta, cuando eso llevaría soluciones por un transporte barato a muchísima gente que tiene problemas de acceso a los distintos centros. Por eso es los éxodos de la gente con necesidades a los grandes centros urbanizados, y por eso colapsan, porque creen que llegando a un centro urbanizado se le van a solucionar los problemas, y lo único que hacen es colapsar esos centros urbanizados, como les ocurre a ustedes en Buenos Aires, como nos ocurre acá a nosotros en Santa Fe o en la ciudad o en las municipalidades importantes. Con respecto a la educación, ¿qué transformación haría? Mire, la educación es otro tema que está muy en este momento con avasallamientos. Nosotros hemos estado haciendo publicaciones con respecto a lo que ha llegado de cuadernillos, ¿no es cierto?, a las escuelas, con un sistema de adoctrinamiento que se contrapone con la libertad de educación que tienen que tener los chicos, especialmente los chicos de las escuelas públicas. También la escuela privada ha estado recibiendo, ¿no es cierto?, algunos embates, pero bueno, los padres que mandan a los chicos a las escuelas privadas generalmente son los que pagan el servicio y que tienen quizás otras oportunidades para tomar decisiones. Nosotros hicimos publicaciones tanto en el diario La Nación como en el diario El Litoral acá en Santa Fe sobre el tema de los cuadernillos, que nos parece una arbitrariedad que se están metiendo con nuestros chicos, buscando ideologías o adoctrinamientos, e incluso en Chile se ha estado trabajando con avances sobre la patria potestad, es decir, como que los chicos va a llegar un momento que van a ser propiedad del Estado, el Estado va a decidir qué se hace en cada caso. Entonces son temas muy serios y muy delicados en los cuales obviamente que tenemos que estar muy atentos. Tema salud. Y bueno, el tema salud, ¿no es cierto?, también es un tema bastante diezmado. Especialmente nosotros, hay regiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros acá en Santa Fe, el tema salud es bastante malo. E incluso el privado. Ya yendo a Rosario o Buenos Aires las cosas cambian. Así que es un tema que también hay que trabajarlo, que hay que... No, cada vez hay menos profesionalización, capacitaciones, como que en todos los terrenos se va dejando de lado. Nos pasa en todo, en la educación, en la economía, en la justicia, es como que todo da lo mismo. Entonces, no, tenemos que profesionalizar cada uno de los ámbitos para que los servicios sean lo mejor. ¿Usted cree que debemos devolver y intensificar sobre la gente lo que es la cultura del trabajo? Por supuesto, por supuesto. Ninguna nación va a surgir, es decir, el hecho de dádivas solamente lo hace a la gente es empobrecer y ser, ¿no es cierto?, esclavo de esa situación. Porque, por ejemplo, siempre he observado, le dan una ayuda, pero esa ayuda va contrapuesta, es decir, la persona que recibe la ayuda sí consigue un empleo, que por allí no es un empleo definitivo o permanente, le quitan la ayuda. No, al contrario, se tendría que trabajar para que todos aquellos que reciben ayuda del Estado, que ese Estado que estábamos hablando, que está imprimiendo billetes, es porque no tiene plata para solventar todo eso. Y cuando mayor sea la masa de gente que recibe dinero del Estado, imposible que el sector del trabajo o los que aportan por el trabajo puedan de alguna manera, ¿no es cierto?, soportarla. Entonces lo que tenemos que hacer es que realmente se activen los lugares de trabajo, que los centros productivos, que el campo, que la industria, y que realmente esa cultura
la última de última, ya que le afecta a la provincia de Santa Fe y obviamente a la Argentina. Vicentín, ¿expropiación o solución por intermedio del propio Vicentín, de la empresa y todo su grupo económico, más todas las cooperativas que se integran a Vicentín? Mire, la expropiación no, totalmente en contra. Primero que es una empresa privada. La empresa privada entró en un concurso preventivo. Ese concurso preventivo tiene etapas que se van a resolver donde corresponde. La autoridad máxima de ese concurso preventivo es el juez, que lo felicito por las decisiones tomadas. Lo que nos está mandando un mensaje que es una persona que tiene un cargo y que se está haciendo respetar. Es decir, que nadie tiene que intervenir en esta etapa hasta que no se resuelvan esas instancias. Después el juez decidirá, ¿no es cierto?, o los acreedores decidirán qué instancias pueden manejar con Vicentín. Pero eso está totalmente claro, hay que respetar las leyes, hay que respetar la propiedad privada y se va a resolver como se tiene que resolver como corresponde. Esas injerencias que quieren hacer el gobierno, tanto provincial como el gobierno nacional, es realmente avasallar los derechos del sistema, primero judicial, además es el poder legislativo el que podrá luego determinar, ¿no es cierto?, si realmente se trata de algo que puede ser expropiado y en definitiva después será. Pero son muchas etapas que quieren saltar, es decir, atropellando los derechos de los demás y especialmente los derechos de los privados. Acá todavía no han verificado los créditos. ¿Qué quiere decir? Que están en las etapas iniciales de un proceso que no solamente Vicentín, cualquiera de nosotros tiene derecho, si no puede pagar su deuda, a pedir un concurso preventivo. Pero si yo pido un concurso preventivo personal porque no puedo pagar mi deuda y al otro día vienen porque me van a rematar la casa o me van a expropiar la casa, sentiría que hay un avasallamiento a mis derechos. Y eso es lo que está ocurriendo con Vicentín. Hoy un diario de la web está informando que luego de Vicentín el gobierno ya puso la mira en Sancor, que también es una empresa santafesina. Bueno, pero ahí estábamos hablando. ¿Por qué el gobierno no pone la vista en la explotación de los recursos que tiene Argentina y que son obligación de hacerlo a través del gobierno? Esto, ¿sabe cómo se llama esto? Cazar en la jaula. Ellos tratan de buscar dinero de cualquier lado. Nos hacen a nosotros que somos, yo por ejemplo, soy jubilada de la administración pública. Es impresionante la cantidad de impuestos a las ganancias que me sacan. Es decir, siempre van para los que estamos encerrados. ¿Por qué si tienen todas las atribuciones, tienen un país rico, con una plataforma marítima, con tierras para explotar, para hacerlas productivas, se van a meter en las empresas privadas? Bueno, sí, obviamente te tiene razón, yo pienso lo mismo, obviamente no tengo el poder para cambiarlo, solamente puedo dar la expresión que estoy de acuerdo con usted y que la justicia es la que tiene que determinar, ya sea en Vicentín y en el tema de Sancor también, abrir las puertas para que Sancor, que es una empresa pujante, con muchos años en la Argentina, dando mucha mano de obra, realmente haga la explotación que debe ser, que exporte como lo hace, que realmente se evalúen los costos. No puede ser que en la Argentina, del país de las vacas, paguemos la leche a un valor sideral, donde paguemos todos los derivados lácteos a valores increíbles, y esto es precisamente la carga impositiva y la falta realmente de creatividad de aquellos que tienen el manejo de la economía. En mi nombre, en el nombre de la producción del programa y en el nombre de Siempre Estamos con Vos, estimada Nidia Margarita Sosa, presidente del Partido Demócrata Cristiano a nivel nacional, le damos muchísimas gracias por haber abierto su casa, por habernos permitido hacer esta entrevista muy jugosa. Y también aprovecho para decirle a aquellos que nos están viendo que estos micrófonos están abiertos a cualquier línea de expresión, porque debemos de aprender de una buena vez por todas en la Argentina que no hay que cercenar las ideas, aunque sean contrarias a nuestro pensamiento.
como dije al principio, la sumatoria de ideas nos lleva a la sabiduría, a lo mejor, a ver la luz. Esa sumatoria, tal vez lo que yo pienso que creo que es incorrecto, me abren los ojos y que tiene salida, y viceversa. Aprendamos los argentinos de una buena vez por todas a no tener diferencias como argentinos. Podemos tener diferencias en pensamiento, pero tenemos que tener un solo norte, que es la bandera argentina y el bien común de todos aquellos que habitan esta hermosa patria. Muchísimas gracias, estimada señora, y es un gusto haber estado hablando con usted. Muchísimas gracias, al contrario, gracias a ustedes. Suerte. Muchas gracias. Pasaba por aquí, por Siempre Estamos con Vos, la señora Nidia Margarita Sosa, presidente del Partido Demócrata Cristiano, en esta ronda de programas especiales que Siempre Estamos con Vos está dando en la semana. Realmente ha sido un gusto, hemos hecho una entrevista jugosa, los esperamos el sábado a partir de las 10 de la mañana, en Siempre Estamos con Vos, en su programa habitual y en su ciclo habitual de todos los sábados. Y entre semana tenemos estas entrevistas a personalidades de la política, personalidades de salud, personalidades de todo tipo que integren nuestra sociedad. ¿Para qué? Para tratar de que estas ideas que vayan surgiendo, vayan entrando y vayan mejorando el nivel de convivencia entre los argentinos. De mi parte, muchísimas gracias, me despido y hasta el sábado, Dios mediante.